Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo vean este video. Yo soy Benjamín Miranda y hoy día les traigo un nuevo video después de muchísimo tiempo. Esta vez enfocado en un libro que leí hace poco más de un año. Es un libro bien conocido que ha sido clasificado como uno de los clásicos del terror y también como de la literatura universal. De hecho, este libro nos entrega un personaje que es más que icónico en todo el mundo. Y como leyeron el título, sabrán que estoy hablando del libro que está acá, que es Drácula de Bram Stoker. Este libro nos entregó el personaje, claro, de Drácula. Siempre que escuchemos su nombre vamos a ver a este personaje con su traje negro, con colores rojos, con unas decoraciones en el cuello, con ojos medios rojizos también, con el pelo para atrás, con sus colmillos. Todos tenemos esa representación más o menos global de lo que es Drácula. Tan conocido este personaje que podríamos decir que es como de cultura general. Y además esto nos muestra la repercusión que ha tenido el libro en todos estos años que ha tenido desde que salió. Debo decir que este libro lo leí con todas estas imágenes preconcebidas. Realmente mientras lo leía me fui dando cuenta de muchísimas cosas de las que voy a hablar en este video. Así que sin más dilación vamos con lo principal, que es el análisis en sí de Drácula. El libro Drácula, publicado en 1897, comienza contándonos la historia de Jonathan Harker, un joven abogado que tiene que dejar su ciudad y a su prometida Mina Murray para viajar hasta Transilvania por un trabajo. Luego de superar todos los problemas que se le presentan en el camino y de ignorar a todas estas personas que, sabiendo a qué parte de Transilvania iba, le entregaban crucifijos, se persinaban, se asustaban. Luego de ignorar todo eso, él llega hasta el castillo de un conde llamado Conde Drácula. Jonathan es bienvenido a este castillo, es invitado a pasar la noche para no tener que hacer un viaje peligroso, y luego va pasando todo lo demás. En resumen, lo que quiere el conde y para lo que necesita a Jonathan es para hacer los trámites de la compra de una propiedad en Londres. Entonces en esto lo va ayudando Jonathan, pero a la vez, como va a ir a Londres, el conde Drácula le va pidiendo que se quede más tiempo para que le vaya ayudando con su inglés y con su conocimiento de la cultura de Inglaterra, y además le va pidiendo, ya quédate un día, quédate una semana, y va quedándote más tiempo. Y ya pronto Jonathan Harker se da cuenta de su situación, y es que está prisionero en el castillo de Drácula. Prisionero en un castillo con tantos pisos que parece un laberinto, con tantas puertas cerradas, con tantos misterios dentro, y que además tiene que convivir con alguien que no se aparece por el día, se aparece solo por la noche, que le tiene miedo a los crucifijos, que tiene alguna fascinación con la sangre, que no tiene ningún espejo en el castillo porque no le gustan, y que además no come absolutamente nada, o al menos Jonathan Harker no lo ha visto nunca comer. Este personaje mantiene amenazado muy sutilmente a Jonathan Harker, y este realmente no sabe por qué está ahí, por qué este hombre lo mantiene cautivo en su castillo, cuál es el propósito de Drácula con todo esto que tiene en Londres, y simplemente se propone escapar porque se siente atrapado, y lo está realmente. Entonces Jonathan va registrando todo lo que pasa día a día en un diario que planea que pueda leer su prometida tarde o temprano, si es que él no llegara a volver. Y ese diario, esas páginas de ese diario, es lo que leemos nosotros. Con esta premisa comienza el libro de Drácula, que es un clásico que a lo largo de todas sus páginas va a estar lleno de un ambiente gótico, oscuro, va a estar lleno de los conceptos del amor, del terror, del miedo, de la religión, de lo que es real y lo que no, de la humanidad, de la muerte y todas esas cosas que tienen que ver con tanto la sociedad actual nuestra como la sociedad del siglo XIX. Bueno, ahora vamos como con un análisis de la forma literaria en la que se presenta este libro. Es importante destacar que este libro se presenta como una novela epistolar, o sea que está compuesta por cartas, diarios de vida, fragmentos de periódicos, grabaciones de audio transcritas a texto y todas esas cosas. Esto en sí le otorga al libro una notoria pluralidad de voces que hace que nosotros veamos la historia principal desde la perspectiva de muchos personajes. Esto en sí nos da como una vista muy amplia de todo lo que pasa, nos da una cantidad impresionante de experiencias y podemos llegar a conocer a los personajes de una manera más personal, porque vemos la perspectiva de cada uno sobre todo lo que va pasando, qué miedo tienen, qué preguntas se hacen y todo eso. Además de esto, que este libro esté escrito así, hace que uno tenga un sentimiento de realidad cada vez que lo lee, porque va pensando, ya, estos son diarios de vida, estos son recortes de periódicos, entonces se siente como un texto muy real. Y de hecho, para añadir fuerza a este pensamiento, Bram Stoker da un mensaje al principio del libro que dice así: el orden que se ha seguido al disponer estos documentos quedará claro al leerlos. Se ha eliminado todo el material innecesario para presentar escuetamente la relación de unos hechos que casi están reñidos con las creencias de nuestros días. No se presentan recuerdos antiguos en los que pueda equivocarse la memoria, pues todos los documentos elegidos narran sucesos recientes.
presentados desde el punto de vista de los que los redactaron y dentro del alcance de sus movimientos. O sea, que nos hacen creer que todo esto es real. Esto me recuerda muchísimo a la película El proyecto de la bruja de Blair, que en el tiempo en el que salió el marketing era que todo eso era real y mucha gente se lo creía y por eso daba tanto miedo y tuvo un impacto increíble. Y bueno, en términos de recursos lingüísticos, destaco la presencia de metáforas. Un ejemplo de esto es en las primeras páginas del libro, que Jonathan Harker va diciendo algo que dice así: según he leído, en la herradura de los Cárpatos se reúnen todas las supersticiones del mundo, como si fuera el centro de una especie de torbellino imaginativo. Si es cierto, puede que mi estancia resulte interesante. Esto nos presenta a los Montes Cárpatos como una herradura de caballo. Los Montes Cárpatos es el lugar en el que está el castillo, lo que hace que se presente como un lugar, claro, cerrado con una abertura. Eso nos da el pensamiento de que, claro, uno está más encerrado, más imposibilitado para salir, lo que contribuye luego a nuestra sensación de miedo. También se destaca el uso de la comparación, también en el diario de Jonathan Harker y en los demás, pero hay un ejemplo acá que dice así: tendiéndome la mano, me apretó la mía con una fuerza que me arrancó una mueca de dolor, a lo que contribuyó el hecho de que parecía fría como el hielo, más semejante a la mano de un muerto que a la de un hombre vivo. Esto en sí nos presenta a Drácula en su primer encuentro con Jonathan con características de monstruo, de un hombre más o menos muerto, con la temperatura de piel muy fría. Eso también se relaciona como con una hipérbole, una exageración, tenía la mano como hielo y por lo tanto se presentan aquí estas figuras retóricas. Con eso se va construyendo con técnicas literarias todo lo que es este libro de Drácula y se nos va presentando de esta forma toda esta historia que se ha vuelto tan importante. Vamos ahora al contexto de producción, a hablar de este hombre, de Bram Stoker. Bram Stoker nació en Irlanda en el año 1847. Desde niño tuvo varias enfermedades que hicieron que se mantuviera más que nada en su casa, lo que hizo que su familia, especialmente su mamá, pudiera ejercer una influencia. En este caso su mamá le leía muchos cuentos de fantasmas, de terror, lo que fue influyendo en sus gustos, que se nota también en la escritura de Drácula. Con el tiempo se fue recuperando de sus enfermedades, se licenció en matemáticas, en ciencias, llegó a trabajar como crítico de teatro y crítico de arte y también ejerció como abogado, al igual que Jonathan Harker. Simultáneamente a su trabajo, él se dedicó a escribir, de ahí salen todos sus cuentos, la novela Drácula y demás, y se fue encontrando con personas como Sheridan Le Fanu, que es especialmente conocido por la creación de Carmilla, uno de los primeros libros en usar vampiros y que fue una gran influencia para la posterior creación de Drácula. Por esto y más, Bram Stoker llegó a publicar Drácula en el año 1897. Este libro que enfrenta el bien y el mal en una sociedad londinense que está cada vez con más progreso tecnológico en la revolución industrial. Bram Stoker reflejó que el miedo es algo universal, que por mucho desarrollo que tengamos no vamos a escapar de él. Por mucho que cambie la sociedad, el terror va a seguir presente en nuestras vidas de una manera u otra. En este caso es Drácula quien lo representa. Este libro entonces se presenta como una obra literaria del romanticismo en una sociedad afectada por la revolución industrial, por la lucha entre la monarquía y la república y más características de la sociedad de ese siglo. Con todo esto, la novela llegó a convertirse en el icono de la literatura gótica, el icono que todos conocemos. Ya para ir concluyendo, se debe mencionar que Drácula, con su carácter epistolar, va mezclando la realidad con lo más fantástico. Se muestra la realidad de todos estos personajes, cómo escriben sus vivencias, cómo se sienten tan reales, y se presenta la contradicción, que es Drácula, un ser fantástico, que va destruyendo la realidad de todos estos personajes, que va cambiando todo, y que al final hace que pase toda la historia que está dentro de este libro. En esta novela se nos cuenta una historia que tiene tanto que ver con pasiones del autor como con las características de la época en la que se publicó, lo que terminó claro en un libro que es declarado como un clásico del terror. Y bueno, personalmente debo decir que este es un libro que me gustó muchísimo, me dio una experiencia muy grata de lectura debido a toda su estructura, sus personajes, tiene un ritmo bastante constante, debo decir, y me gusta mucho cómo está narrado, cómo muestra a todos los personajes, cómo te va adentrando en la historia y cómo desarrolla todo este antagonismo de Drácula y todas las historias que pasan alrededor de él. Es simplemente una maravilla. Entonces yo les quiero recomendar este libro, que le den una leída para que puedan conocer al gran clásico del terror y que puedan ver si les gusta, si no, pero de que van a poder rescatar algo, van a poder rescatar algo, porque aquí hay literatura que ha marcado una influencia en muchos libros que vienen después de este. Así que por favor denle una oportunidad a esta novela, así al menos después pueden decir: no, es que yo me leí Drácula, yo conozco a este personaje. Con esto yo me despido, siempre esperando que si están bien sigan así y que si no lo están tanto puedan mejorar. Y bueno, lean este libro, quizás les pueda ayudar de alguna manera. Chao, que estén muy bien.